Hola, buenas tardes, aquí estamos otra vez. Vamos a orar y luego vamos a hablar de la segunda bienaventuranza. Señor, muy agradecidos, Padre, esta tarde por tu presencia. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú nos das, pero sobre todo por aquellas que no nos das, Señor, porque nos enseñan a confiar en ti. Gracias por tu palabra, Señor, y háblanos hoy a través de ella, que podamos entender cada uno de nosotros lo que tú tienes para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual, pero sobre todo para el engrandecimiento de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos hablando de la primera bienaventuranza, hoy vamos a hablar de la segunda. Esta bienaventuranza nos dice que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y al hablar de los bienaventurados que lloran, tenemos que pensar a qué es a lo que se refiere el Señor cuando está hablando de eso. Y me llama mucho la atención que para cada una de las promesas que hay, se repite la palabra bienaventurada. Y bienaventurado, como vimos la semana pasada, pues es una palabra que habla del gozo, de lo que hay en el interior del creyente en Jesús, ¿verdad? No tiene que ver con las circunstancias externas, sino tiene que ver con lo que hay adentro de cada corazón. Y nos ponemos a pensar, ¿por qué una persona llora en este mundo? Y hay muchas razones por las que lloramos en el mundo. Pues porque murió un ser querido, porque perdimos la salud, perdimos el trabajo, por un divorcio, por algún tipo de injusticia que hemos sufrido en nuestra vida en algún momento y muchas cosas más. Pero ese no es el tipo de llanto al que se refiere el Señor. Y Pablo dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. No es que no tengamos que llorar cuando nos pasa cualquier tragedia, no es eso, sino que tenemos que ver a qué se está refiriendo el Señor cuando está hablando de los bienaventurados que lloran. Y esto que leímos ahorita está en 2 Corintios 7:10. Pero el Señor, cuando está hablando de estos bienaventurados, está hablando de aquellos que ya no tienen ninguna forma de justificarse, ya no tienen ningún tipo de respeto por sí mismos ni por los demás. Entonces están llorando de arrepentimiento. Y aquí esto viene a complementar la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y veíamos que los que son pobres en espíritu, o somos pobres en espíritu, somos los que nos damos cuenta de nuestra pobreza espiritual. Pero ahora no nada más nos hemos dado cuenta de nuestra pobreza espiritual, sino que estamos llorando por esa pobreza espiritual y estamos arrepentidos de nuestros pecados. El rey David lloró muy amargamente por sus pecados. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, nos menciona algunas cosas que pasaron en la vida de David. Y nos habla de que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, y él no salió a la guerra, se quedó. ¿Por qué se quedó en Jerusalén? Pues no cumplió su tarea de ir a la guerra. Pero él cometió adulterio con la esposa de uno de sus valientes. Los valientes eran 33 soldados, los más valientes, que arriesgaban su vida por su
rey, arriesgaban su vida, en verdad la arriesgaban. Y el esposo de esta mujer, Betsabé, era uno de esos valientes. Y entonces David, cuando supo que esta mujer estaba embarazada, lo manda a llamar de la guerra para así hacer creer que el niño que estaba esperando no era de él, sino era de su esposo. Pero él resultó más fiel de lo que él esperaba y no quiso irse a su casa a dormir con su mujer. Se quedó en la puerta del palacio. Entonces, como David ya no pudo tapar su pecado, pues entonces a él le dio una carta y le dijo, vas y llevas esa carta a Joab, que era el capitán del ejército, y él no leyó la carta, ¿verdad? En la carta decía, pon a Urías al frente de la guerra, al frente de la batalla para que lo mate. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Pero el Señor mandó al profeta Natán a reprender a David por su pecado. Y al volver en sí, David lloró amargamente. Esto lo leemos en el Salmo 51, del 1 al 4, que es muy conocido para nosotros. Y desde donde empieza la escritura del Salmo, en el versículo 1 dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué estaba haciendo David? Estaba llorando, arrepentido por sus pecados. Y claro, nuestros pecados tienen consecuencias y no tenemos tiempo para explicar eso ahorita, pero también hubo consecuencia por ese pecado de David. Y la Biblia nos lo menciona. Pero lloramos por nuestros propios pecados, pero lloramos por el pecado de nuestra familia, de nuestra ciudad y de nuestro país. Y Esdras nos habla de esto cuando él escribe en su libro, capítulo 10, versículo 1, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. ¿Por qué lloraba? Lloraba por sus pecados. Como tenemos que llorar por los pecados de México. Como tenemos que pedirle al Señor que perdone a nuestro pueblo por tantas cosas que hemos hecho como país y como sociedad. Y más adelante, Pablo habla sobre su propio pecado. En Romanos 7:24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces nosotros tenemos que aprender a llorar por nuestros pecados, a venir arrepentidos delante del Señor porque lo ofendemos. David no dijo, le fallé a Urías o le fallé a Betsabé. No, él dijo, contra ti solo he pecado. Y Pablo más adelante habla a la iglesia de Corinto sobre el pecado que había en la iglesia. Y vean lo que dice en 2 Corintios 12:21. Que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Eso es lo que nos debe producir el dolor de los demás. Entonces nosotros también debemos venir constantemente a pedir perdón por nuestros pecados, confiando en su gracia para perdonarnos. Y estos otros pecados, como el que acabamos de leer ahorita que escribió Pablo, hay otros pecados que nos hacen llorar. Porque como creyentes nos identificamos tanto con nuestro Señor y Salvador que sufrimos por los que se apartan de su camino
y por los que no reconocen su miseria espiritual. El Señor Jesús lloró por los pecados de los que los rodeaban, por las ciudades que no se arrepentían, porque esto trae consecuencias eternas. Nosotros también debemos llorar por los que no reconocen al Señor, por los que se van del camino del Señor, que dejan de seguir a Cristo. Desde el Antiguo Testamento nos encontramos en el Salmo 119, 136. El escritor dice: ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Como duele el corazón cuando hay personas que su corazón está tan endurecido y tan entenebrecido por el pecado. Y Ezequiel 9:4 nos muestra el dolor de los creyentes que sufrían por el pecado de los que se habían apartado del Señor. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Y tenemos que darle gracias a Dios por las personas que están orando para que venga arrepentimiento a aquellos que han creído al Señor y se han ido de su lado. Y Pablo también hablaba en ese sentido cuando se refería a los falsos maestros, a los que predicaban mal el evangelio. En Filipenses 3:18 dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces esto es parte de lo que nosotros nos toca hacer. No nada más venir arrepentidos por nuestros pecados, confesando al Señor que le hemos fallado, sino que también debemos orar por los pecados de los que se apartan del camino y de aquellos que no reconocen al Señor como su Salvador. Y aquí a veces los cristianos evangélicos olvidamos nuestra condición pecaminosa y nos enfocamos tanto en la gracia de Dios que se nos olvida venir a pedir perdón al Señor. Se nos olvida el dolor que le causamos a nuestro Padre Santo y a otras personas por nuestro pecado. Pero cuando oremos, también debemos pedirle al Señor que nos muestre cuáles pecados tenemos que confesarle, porque luego ni cuenta nos damos que los cometemos. Y la última parte de las bienaventuranzas son las promesas. Y la promesa aquí es que los que lloran entristecidos por sus pecados serán consolados por el único que los puede consolar de forma permanente y quitar el dolor por el pecado. Y ese es el perdón gratuito de Dios por medio de Jesucristo. La tristeza que nos produce pecar nos hace volver nuestro corazón a Dios, porque sabemos que solamente Dios es el único que nos libra, nos fortalece, nos perdona y tranquiliza nuestro corazón. En el Salmo 35 dice: porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Y en Isaías 55, 6 y 7 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y una de las cosas que debemos de tener presente siempre es que Jesucristo prometió que cuando Él se fuera, mandaría a otro consolador que estaría con nosotros para siempre. Y en Juan 14, 16 y 17 dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Los hijos de Dios somos consolados por el Espíritu Santo, que nos acompañará todos los días hasta el fin del mundo. Nos ayudará a darnos cuenta también de los pecados que cometemos de manera voluntaria y de manera involuntaria. Y nos va a redarguir para que vengamos
arrepentidos delante del Señor a pedirle el perdón. Y así, al recibir el perdón del Señor, vamos a ser consolados. Sin embargo, estamos en un mundo caído, lleno de pecado, alejado del temor de Dios. Esto nos hace llorar por el dolor, el sufrimiento y la muerte que el pecado provoca en muchas personas por todas partes. Pero el estado final de consuelo será completo cuando Cristo regrese a instaurar su reino, porque entonces ya no habrá más pecado y Él enjugará las lágrimas de nuestros ojos. Pero también a los que hemos sufrido pérdidas de nuestros seres amados últimamente, el Señor también nos va a consolar. Los cristianos somos plenamente consolados por el Señor. No nos resignamos a una muerte porque somos consolados. Y yo sé que algunos que me están oyendo han perdido a un ser querido hace poco tiempo, como yo también. Pero yo sé que el Señor nos va a consolar a todos, porque Él es un Dios de consolación. Y aunque la bienaventuranza no se refiere a eso, siempre es bueno saber que hay un Dios amoroso con nosotros, que va a estar durante todo nuestro duelo, que va a estar con nosotros acompañándonos y consolándonos hasta que un día estemos totalmente bien, consolados de la pérdida de nuestros seres queridos. Y al final en Apocalipsis el Señor nos tiene esta promesa. Apocalipsis 7, 16 y 17 dice: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Las lágrimas que lloramos de arrepentimiento y las lágrimas que lloramos por el dolor de cualquier cosa, el Señor las va a enjugar a todos sus hijos. Entonces, nuestra enseñanza para el día de hoy es seguir acercándonos al trono de la gracia cuando pecamos. El Señor nos va a ayudar, nos va a consolar, porque los cristianos venimos arrepentidos. El Espíritu Santo nos va a redarguir para que nos demos cuenta de las cosas que no hemos hecho bien, las cosas en las que hemos pecado y que le hemos fallado al Señor. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre Santo, tu bondad, tu misericordia. Y te agradecemos tu presencia por medio del Espíritu Santo, que es nuestro consolador, que va con nosotros a todos lados, que nos guía a toda verdad y nos ayuda en toda nuestra debilidad y aún para orar porque no sabemos cómo hacerlo. Pero Padre, gracias porque tú siempre nos oyes y porque tú vas a consolar todas las almas tristes de tu pueblo. Tú vas a consolar los corazones adoloridos y tú vas a traer paz a nuestro corazón cuando vengamos al trono de tu gracia arrepentidos por nuestros pecados. Gracias, bendito Dios, porque seremos verdaderamente consolados, porque esa es tu promesa. Gracias, Señor, porque nos llamas bienaventurados. En el nombre de Jesús. Amén. La próxima semana vamos a ver la tercera bienaventuranza y que el Señor les bendiga y sigamos creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.